Alessandro tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero sentía un vacío que nada podía llenar, hasta que una noche, una joven embarazada y desesperada se cruza en su camino y ve en ella una oportunidad para darle un nuevo sentido a su vida. Él la acoge, le ofrece lujo y seguridad, creyendo que ha encontrado un propósito. Lo que no imaginaba era que esa frágil mujer llevaba consigo una red de secretos que pondrían a prueba su imperio y su corazón. La verdad detrás de esa barriga era mucho más compleja de lo que él pudiera haber soñado. El peso del éxito era un ancla invisible que Alessandro Santos llevaba sobre sus hombros. Esa noche, el exclusivo restaurante, con sus paredes revestidas de madera oscura y su iluminación tenue que hacía brillar las joyas de los demás comensales, parecía más una jaula dorada que un refugio. Miró el plato que tenía delante, una picaña de 600 rollers, cortada con precisión quirúrgica, pero que no le aportaba ningún sabor. Era solo combustible para un cuerpo que funcionaba en piloto automático, un ritual vacío en una vida llena de logros materiales y una soledad profunda, casi palpable, que el dinero no podía llenar. Cada bocado era mecánico, un movimiento ensayado para mantener las apariencias. Observó a las otras parejas, las familias adineradas que reían en voz baja, hablando de viajes a Europa y adquisiciones de arte. Alessandro se sintió como un actor en una obra que no eligió, interpretando el papel del exitoso hombre de negocios que todos esperaban que fuera. Tenía el coche del año, el ático con vistas a la ciudad y un imperio construido con su propia inteligencia y dedicación. Aún así, un sentimiento de irrealidad lo perseguía. La felicidad, aquella que veía en las películas y leía en los libros, parecía un idioma extranjero del que conocía unas pocas palabras, pero del que nunca podía formar una frase completa. La ligera lluvia que caía afuera golpeaba los enormes ventanales del restaurante, creando un espectáculo melancólico, acorde con su estado de ánimo. Levantó su copa de vino, un tinto con cuerpo cuyo precio alimentaría a una familia durante un mes, y brindó en silencio por la nada. Fue un gesto cínico, una pequeña rebelión contra la monotonía de su propia existencia. Sus días eran una sucesión de reuniones, contratos y números crecientes, pero su alma permanecía estancada, anhelando algo que ni siquiera podía nombrar. Un propósito, quizás, una sensación de que tus acciones realmente importan más allá del resultado final. El murmullo constante de las conversaciones a su alrededor era como un ruido estático, un ruido de fondo para sus pensamientos vacíos. Se sentía desconectado, un espectador de su propia vida, observando todo a través de un cristal grueso e impenetrable. La gente lo saludó con respeto, los camareros le atendieron con una eficiencia casi reverente, pero nadie lo vio realmente. Vieron al millonario, al jefe, el nombre en la lista de los hombres más influyentes del país. Nadie vio al hombre que, en medio de todo el lujo, se sentía invisible y profundamente solo. Fue en ese momento de amarga introspección que una presencia discreta y vacilante se materializó junto a su mesa. No fue un movimiento brusco, sino un acercamiento tan lento y cuidadoso que casi se mimetizó con las sombras del entorno. Solo la notó cuando una voz débil, temblando de frío y de hambre, cortó el aire fragante del restaurante. La pregunta era sencilla, casi un susurro, pero cargada con el peso de una dignidad que luchaba por no quebrarse. «Disculpe, señor, ¿queda algo que no quiera comer?» Alessandro levantó la mirada, repentinamente sacudido de su letargo. Allí estaba el crudo retrato de una realidad que él luchaba por ignorar. Una joven, con la ropa empapada por la lluvia y rota en varios lugares, sostenía su prominente vientre debido a un avanzado embarazo. Sus ojos, grandes y hundidos, estaban llenos de una desesperación tan pura y de lágrimas que aún no habían caído, que sintió que algo se movía dentro de él, una pieza que había estado dormida durante mucho tiempo y que despertaba de golpe. El frío de la noche parecía emanar de su ropa mojada, creando un aura de vulnerabilidad a su alrededor. Todo el restaurante, antes un mar de conversaciones superpuestas, cayó en un repentino y pesado silencio. Era como si la realidad del mundo exterior hubiera invadido esa burbuja de opulencia
y nadie supiera cómo reaccionar. Los cubiertos se detuvieron a mitad de camino de la boca. Las sonrisas se congelaron y todas las miradas se volvieron hacia la escena que se desarrollaba en la mesa de Alessandro. La presencia de aquella mujer era una acusación silenciosa del despilfarro y la indiferencia que reinaban allí. Ella no pidió dinero, pidió sobras, pidió la dignidad de no pasar hambre. Los susurros comenzaron, venenosos y agudos. ¡Qué asco! Lo oyó decir a una mujer enjollada sentada en la mesa de al lado, cuya expresión se torció en una mueca de repulsión. ¿Cómo dejan entrar a esta gente aquí?, comentó un hombre de traje impecable, que segundos antes había estado discutiendo los méritos de su nuevo yate. Otro, más lejos, se burló con tono de superioridad. Apuesto a que ni siquiera está embarazada de verdad. Es solo otra estafadora que intenta conseguir un buen trato. El aire estaba cargado de un prejuicio frío y cruel, un juicio colectivo que la condenaba sin derecho a defensa. Alessandro sintió una ola de ira subir a su pecho, una furia que lo sorprendió por su intensidad. No era rabia hacia la mujer, sino hacia aquella gente, hacia su clase, hacia su mundo superficial e hipócrita. Miró a la joven, que ahora temblaba visiblemente, no solo por el frío, sino por una profunda humillación que la agobiaba. Esas miradas la estaban despojando de su humanidad, reduciéndola a una molestia, a suciedad sobre la alfombra persa, y, en ese momento, vio en ella un reflejo de su propia soledad, porque ambos, de diferentes maneras, eran invisibles para aquellas personas. Él ignoró las miradas y los susurros. En un gesto que pareció resonar en el silencioso pasillo, sacó la silla de cuero vacía que estaba a su lado, una invitación que sorprendió a todos. Su voz salió firme, sin lugar a dudas, rompiendo el tenso silencio. Siéntate aquí a mi lado. No lo pidió, afirmó, creando un nuevo centro de gravedad en el entorno. Los ojos de la mujer se abrieron en shock, una mezcla de miedo e incredulidad. Dio un paso atrás, como si el gesto de bondad fuera más aterrador que el desprecio. El camarero, un hombre entrenado para ser discreto y eficiente, se acercó rápidamente, con el rostro pálido y la postura nerviosa. «Señor Santos», susurró en voz baja para que solo Alessandro pudiera oírlo. «No puede quedarse aquí. Espantará a los demás clientes». Era la voz del orden establecido, la preocupación por la imagen, por los negocios, por mantener esa burbuja de confort. El camarero no era malo, solo era un empleado que seguía las reglas, de un mundo en el que no había lugar para la miseria visible. Alessandro ni siquiera miró al camarero, mantuvo su mirada fija en Marina, quien permaneció paralizada. Repitió la orden, pero esta vez más fuerte para que todos pudieran oír. Un desafío abierto a la audiencia silenciosa y prejuiciosa. «Camarero, traiga otro plato limpio para mi invitado». La palabra «invitada» resonó con una fuerza inesperada, dándole a la mujer un estatus, una legitimidad que nadie allí estaba dispuesto a darle. Él la había acogido en su espacio, convirtiéndola por decreto en su igual. La mujer, Marina, finalmente habló, con la voz entrecortada por la emoción y la vergüenza. «Señor, estoy muy sucio, mojado, no puedo». Miraba su ropa, el caro suelo del restaurante, como si su mera presencia fuera una contaminación. Era la voz de alguien que había aprendido a verse como la veían los demás. Un problema, algo que debía evitarse. Nadie le había acercado nunca a una silla, y mucho menos en un lugar como aquel. La amabilidad era tan extraña que parecía una trampa. Alessandro sintió que se le apretaba el corazón. Su vergüenza era más dolorosa de presenciar que su hambre. «No estás sucio, solo estás en problemas, y necesitas ayuda», respondió con una gentileza que no sabía que poseía. «No te preocupes por nada más. Hoy comerás bien». Se inclinó ligeramente hacia adelante y añadió, de modo que solo ella pudiera oír, «Y no te preocupes por ellos», señalando con un ligero gesto al resto de la habitación. «No importan». Luego se volvió hacia el camarero que permaneció allí de pie, indeciso. La mirada de Alessandro era tranquila, pero llena de una autoridad incuestionable. «Y también traigan un jugo de naranja muy dulce y un vaso de agua para la mujer embarazada», ordenó,
añadiendo un detalle que demostraba que vio más que un mendigo. Vi a una mujer embarazada que necesitaba atención. Este pequeño acto de especificidad fue lo que finalmente rompió la resistencia de Marina. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro, lavando parte de la desesperación que llevaba en sus ojos. Marina estaba sentada en el borde de su silla, con el cuerpo rígido, como si esperara que la echaran en cualquier momento. No se atrevió a apoyar la espalda contra el tapizado de cuero, por miedo a ensuciarlo. Sus manos, ásperas y frías, descansaban sobre su gran vientre, un gesto instintivo de protección. Era un contraste brutal, la figura frágil y acurrucada frente a una mesa puesta con cubiertos de plata y copas de cristal. Alessandro sintió que esa escena, ese momento, era más real que cualquier trato que hubiera cerrado o cualquier cantidad de dinero que hubiera ganado. El camarero, derrotado, fue a buscar el plato y el zumo, moviéndose con una desgana que no pasó desapercibida. Los demás clientes, tras el shock inicial, intentaron reanudar sus conversaciones, pero lo hicieron de forma forzada. La normalidad se había roto. Echaron miradas furtivas hacia la mesa de Alessandro, divididas entre la curiosidad y la incomodidad. La presencia de Marina allí era un espejo que reflejaba la fragilidad de la burbuja en la que vivían, y la imagen no era nada agradable. A Alessandro no le importó. Por primera vez en años, se sintió genuinamente presente, anclado en un momento que requería algo de él más allá de su firma en un cheque. No estaba salvando al mundo, solo estaba ofreciéndole a alguien más un plato de comida y un poco de dignidad. Pero en ese ambiente estéril y frío, el gesto parecía monumental. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz para crear una pequeña isla de privacidad entre las miradas curiosas. «¿Cómo te llamas?», preguntó, y la pregunta era sincera. Quería saber su nombre, no como una formalidad, sino porque quería sacarla de la categoría anónima de mendiga y llevarla al mundo de la gente. Quería que ella supiera que, para él, en ese momento, ella era la persona más importante en ese restaurante. La simple pregunta fue un reconocimiento de su individualidad, un primer paso hacia la restauración de la humanidad que las miradas de los demás intentaron robarle. Ella dudó por un segundo, sorprendida por la pregunta. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto infantil que revelaba su juventud. «Marina», respondió ella con la voz todavía baja, pero un poco más firme. «Mi nombre es Marina da Silva», y mientras pronunciaba su nombre en voz alta, en ese lugar improbable, algo pareció asentarse en su interior. Fue como si, al ser nombrada, recuperara una pequeña parte de sí misma que se había perdido en las calles y el frío. «Marina», repitió el nombre saboreándolo. «Soy Alessandro, y hoy, Marina, comerás lo que quieras». Él le sonrió y era una sonrisa que no le había dado en mucho tiempo. No era la sonrisa calculada del hombre de negocios, sino una sonrisa genuina, que surgía de un lugar profundo y recién descubierto. En ese momento, al ofrecerle la cena a un desconocido, Alessandro sintió un atisbo de la felicidad que había estado buscando. Él no lo sabía todavía, pero al salvar a Marina del hambre y la humillación de esa noche, en realidad estaba empezando a salvarse a sí mismo. Cuando llegó el plato, traído por el camarero con una expresión que mezclaba resignación y desaprobación, Marina lo miró como si fuera un espejismo. No era la costosa picaña de Alessandro, sino un simple filete con arroz y verduras, una comida caliente y nutritiva. Aún así, para ella, fue una fiesta. El aroma de la comida subió a sus fosas nasales y sintió que el hambre, que era un dolor crónico y sordo en el estómago, se agudizaba hasta un nivel casi insoportable. Sus manos temblaron al tomar el tenedor y el cuchillo, y por un momento sintió que no tendría fuerzas para comer, abrumada por la emoción del momento. Comenzó a comer lentamente, con una delicadeza que contrastaba con la urgencia de su hambre. Cada bocado era masticado lentamente, como si quisiera prolongar la experiencia, grabar la sensación de la comida real en su memoria. Para Alessandro, que la observaba en silencio, aquella escena fue un puñetazo en el estómago. Él, que comía sin pensar, que a menudo dejaba la mitad de la comida en el plato por puro aburrimiento,
Ahora era testigo de lo que significaba tener verdadera hambre. Cada trozo que Marina se llevaba a la boca parecía deshacer un nudo de sufrimiento en su interior. Alessandro sintió que se le oprimía el corazón, una emoción cruda y poderosa que lo dejó sin aliento. La gratitud silenciosa de Marina, la forma en que cerraba los ojos después de cada bocado, era más elocuente que cualquier palabra. Se dio cuenta de la inutilidad de su propia vida, de sus preocupaciones por la bolsa y el color de la nueva tapicería de su yate. Allí, frente a él, estaba la vida en su forma más esencial, la lucha por la supervivencia, la simple alegría de una comida caliente, la frágil esperanza de un mañana un poco menos cruel. Esperó a que ella comiera casi la mitad de su plato, a que la urgencia en 1900 sus ojos disminuyera un poco, antes de arriesgarse a hacer otra pregunta. Necesitaba entender, necesitaba saber más sobre la mujer que había trastocado su mundo en menos de una hora. Su voz salió más baja de lo planeado, casi temiendo romper el hechizo de ese momento. «Marina, ¿dónde vives?», preguntó, sabiendo que la respuesta probablemente sería dolorosa, pero sintiendo la necesidad de saber la profundidad del abismo en el que se encontraba. Ella dejó de comer por un momento, tragando el trozo que tenía en la boca antes de responder. Ella no levantó la vista del plato como si la respuesta fuera algo de lo que avergonzarse. «Afuera, señor», dijo ella, con la voz un poco más firme por la comida, pero todavía llena de una tristeza resignada. «Duermo bajo el viaducto, cuando no llueve como hoy». La simplicidad de la respuesta fue devastadora. No era una metáfora, era su vida. Un viaducto como techo, la lluvia como enemigo. Alessandro sintió un escalofrío, a pesar del ambiente con aire acondicionado. La imagen de Marina, embarazada de 7 meses, tratando de protegerse de la lluvia bajo la fría estructura de un paso elevado, rondaba su mente. Era una imagen tan violenta, tan errónea, que no podía reconciliarla con el mundo en el que vivía, a solo unos kilómetros de distancia. El abismo entre su lujoso ático y su viaducto era mayor que la distancia geográfica. Era un abismo de humanidad. Sintió una responsabilidad que nunca antes había sentido, un peso que no era de éxito sino de conciencia. Necesitaba entender cómo alguien había llegado a ese punto. ¿Y el padre del bebé?, preguntó con voz cautelosa. La reacción de Marina fue inmediata y dolorosa. Dejó caer los cubiertos en el plato y el suave tintineo del metal contra la porcelana sonó como un grito en el silencio que se había instalado entre ellos. Ella bajó la cabeza y encorvó los hombros, como si el peso de aquella pregunta la aplastara. El poco color que la comida había traído a su rostro desapareció, dando paso a una profunda palidez. «Se escapó cuando se enteró del embarazo», dijo finalmente con la voz apagada. Dijo que no iba a apoyar al hijo de un habitante de la favela. La palabra «favelada» fue dicha con un veneno que no era suyo, pero que tenía interiorizado. Era la etiqueta que le había dado el hombre que la abandonó, la justificación de su cobardía. Alessandro sintió que la ira volvía a estallar, pero esta vez era una ira dirigida y personal. ¿Cómo podría un hombre abandonar a una mujer en ese estado, utilizando palabras tan crueles para justificar su acto? Continuó con las preguntas, sintiendo que necesitaba trazar un mapa del alcance de su soledad. ¿No tienes familia? ¿Nadie que pueda ayudarte? La esperanza de que hubiera una tía, una prima, una amiga lejana a quien recurrir, se vio frustrada por su respuesta. «No, señor. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 16 años. Desde entonces, he estado solo en el mundo». La frase «solo en el mundo» flotaba en el aire entre ellos, una declaración de absoluta impotencia. Para Alessandro, que tenía una red de contactos, empleados y conocidos, la idea de estar verdaderamente solo era aterradora. En ese momento, Alessandro miró a Marina a los ojos y vio algo que hacía tiempo que no veía en su círculo social: la verdad. Una persona real, con un dolor real, con una historia real. No había máscaras, no había juegos de interés, no había falsedad. Solo había un alma humana, desnuda y herida, luchando por sobrevivir. Y él, con toda su riqueza y poder,
Se sentía pobre comparado con la fuerza que emanaba de aquella frágil mujer sentada frente a él, que incluso después de todo, todavía tenía el coraje de pedir ayuda. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea audaz, impulsiva, quizás hasta temeraria, pero parecía que era lo único correcto que hacer. No podía simplemente pagar la cuenta, desearle suerte y enviarla de regreso a la lluvia, al paso elevado. Si así lo hiciera, la comida que le ofrecería sería solo un breve alivio, una sofisticada limosna que no cambiaría su destino en lo más mínimo. Sintió que el destino, o alguna fuerza mayor, la había puesto en su camino por alguna razón. Él respiró profundamente. Lo que estaba a punto de decir cambiaría el curso de esa noche y tal vez de toda su vida. Sabía que sonaría loco. Sabía que estaba rompiendo todas las reglas de autoconservación que la vida le había enseñado, pero las reglas de su mundo parecían estúpidas y sin sentido en ese momento. La miró, que había vuelto a comer, pero ahora sin el mismo placer, con la tristeza del recuerdo aún pesando sobre ella. Marina, comenzó, y ella levantó la vista, sorprendida por la seriedad de su tono. Quiero hacerte una propuesta, dijo, e inmediatamente vio la desconfianza aparecer en sus ojos. Su cuerpo se puso rígido de nuevo, y la vulnerabilidad dio paso a una postura defensiva. Se dio cuenta, con una punzada de tristeza, de que para ella la palabra propuesta, viniendo de un hombre rico, probablemente siempre había estado asociada con algo humillante o peligroso. ¿Qué propuesta, señor?, ella preguntó en voz baja, cautelosa, lista para negarse, lista para protegerse. Había recibido propuestas antes y ninguna de ellas era buena. Tuvo que elegir sus palabras con mucho cuidado para no asustarla. No es nada extraño, se apresuró a decir, tratando de calmar el miedo que vio en sus ojos. Tengo una casa enorme y vacía. Vivo sola. Lo que quiero proponerte es que te quedes ahí, como mi invitada. Puedes tener una habitación segura, comida, una ducha caliente, un lugar donde quedarte hasta que nazca tu bebé, sin nada a cambio, solo un lugar seguro. Él sostuvo su mirada, tratando de transmitir la sinceridad de su oferta. La reacción de Marina fue un colapso silencioso. La máscara de desconfianza cayó, y ella comenzó a llorar. No era el grito desesperado de antes, sino un grito de alivio, de incredulidad, un grito que parecía lavar años de sufrimiento. Las lágrimas fluyeron libremente, y ella no hizo ningún esfuerzo por contenerlas. ¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces, logró decir entre sollozos, una pregunta que reflejaba su confusión ante semejante acto de pura bondad. Alessandro sintió un nudo en la garganta. La respuesta vino de un lugar honesto dentro de sí mismo. Porque todos merecen una segunda oportunidad, Marina. Y porque, siendo sincera, puedo ayudar. Para mí, no cuesta nada, y para ti, quizá lo signifique todo. Vio la lucha en Minonis, su rostro, la batalla entre la esperanza y el miedo a creer. Necesitaba que ella entendiera que no había motivos ocultos, que su gesto era genuino, quizás el primer gesto verdaderamente desinteresado que había hecho en años. Extendió una mano temblorosa por encima de la mesa, un gesto vacilante. Alessandro colocó su mano sobre la de ella, y el contacto fue como una corriente eléctrica. Su mano era fría y áspera, la de él era cálida y suave. Con ese toque, el abismo entre sus dos mundos pareció cerrarse por un instante. «Gracias, señor», susurró con la voz quebrada. «Gracias. Creo que fue Dios quien te envió para salvarme». Su fe sencilla y pura lo conmovió profundamente, pero Alessandro supo, con una claridad repentina y abrumadora, que la salvación aquí era una calle de doble sentido. Durante años se había sentido vacío, perdido entre sus propios millones. Ahora, mientras miraba la gratitud en los ojos de Marina, mientras sentía el peso de su mano bajo la de él, sintió que su vida, por primera vez, tenía un propósito real. Ayudarla no fue solo un acto de caridad, fue un acto de rescate de su propia alma. Lo estaban salvando de la apatía, del aburrimiento, del vacío existencial que lo consumía. Hizo una señal al camarero pidiéndole la cuenta.
La noche en aquel restaurante había terminado, pero un nuevo viaje estaba por comenzar. ¿Debemos?, preguntó suavemente a Marina, que todavía lo miraba con una mezcla de adoración e incredulidad. Su pregunta, vacilante y llena de nueva esperanza, confirmó que había aceptado. ¿Vamos a tu casa? Había un miedo implícito en la pregunta, el miedo a lo desconocido, a que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Alessandro sonrió, una sonrisa que transformó su rostro, borrando las líneas del cansancio y el aburrimiento. Él corrigió su pregunta con 2 palabras que sellaron el pacto entre ellos y cambiaron el destino de ambos para siempre. No, Marina, dijo, apretándole suavemente la mano. A nuestra casa. La palabra nuestro flotaba en el aire, llena de promesas, un faro de esperanza en la noche fría y lluviosa. Juntos, se pusieron de pie, dispuestos a dejar atrás el mundo crítico de ese restaurante y caminar hacia un futuro que ninguno de los dos podría haber previsto. Salir del restaurante fue una actuación silenciosa y significativa. Alessandro colocó su mano suavemente sobre la espalda de Marina, un gesto de protección y guía, mientras la conducía afuera. El camino hacia la puerta parecía extenderse por kilómetros. Los ojos los seguían a cada paso, pero ahora ya no había susurros, solo un silencio conmocionado y con la boca abierta. El hombre de negocios más solicitado de la ciudad, el hombre al que todos allí trataban de complacer, abandonaba el lugar junto a la mujer a la que minutos antes habían despreciado con tanta vehemencia. Fue una escena que desafió la lógica de ese universo cerrado. Afuera, la lluvia fina y persistente continuaba cayendo, bañando las calles de Sao Paulo y haciendo que las luces de la ciudad se reflejaran en el asfalto mojado. El aire era frío y Marina instintivamente se acurrucó, abrazando su vientre. Sin dudarlo, Alessandro se quitó su costosa chaqueta, una pieza de diseño que probablemente valía más que cualquier cosa que Marina hubiera tenido en su vida, y se la colocó sobre los hombros. La tela, pesada y cálida, era un abrazo inesperado, un escudo contra el frío y, más aún, contra las miradas atónitas de las pocas personas que pasaban por la acera. El ballet trajo el coche de lujo, un sedán negro brillante que parecía absorber la luz que lo rodeaba. Le abrió la puerta a Alessandro, pero el empresario le hizo un gesto indicándole que debía abrirle la puerta del pasajero a Marina. El empleado, visiblemente confundido, obedeció, tratando de no mirar fijamente la apariencia del nuevo compañero de su cliente más importante. Para Marina, subirse a ese coche fue como cruzar un portal a otra dimensión. El olor a cuero nuevo, el silencio que ahogaba, los sonidos de la ciudad, la suavidad del asiento, todo era parte de un sueño del que tenía miedo de despertar. Alessandro subió al coche y tomó el volante, moviéndose con la familiaridad de quien pertenece a ese mundo. El suave ronroneo del motor fue el único sonido por unos momentos, mientras navegaba por las concurridas calles. Marina permaneció en silencio, tocando con asombro el panel de madera pulida con las yemas de los dedos. Miró al hombre que estaba a su lado, su perfil iluminado por el semáforo, y trató de comprender la sucesión de milagros que la habían llevado desde la cuneta al interior de aquel vehículo de lujo, junto a un completo desconocido que la trataba con una amabilidad inimaginable. A mitad del viaje, sintiendo su tensión silenciosa, Alessandro decidió que necesitaba sellar la promesa de esa noche con palabras. Quería que ella entendiera que el cambio no era temporal, que lo que le ofrecía no era solo un techo, sino un nuevo comienzo, una nueva identidad. «Marina, quiero que sepas algo», dijo con voz tranquila y seria, cortando el cómodo silencio del coche. Ella se giró hacia él, con los ojos abiertos y expectantes, esperando saber qué más tenía que decirle ese enigmático hombre. «De ahora en adelante», continuó, mirándola rápidamente antes de volver a la carretera, «no eres una mendiga, no eres una mendiga, eres una mujer embarazada y mereces todo el respeto del mundo. Quiero que empieces a verte así, porque así es como yo te veo». Las palabras fueron como un bálsamo para las heridas del alma de Marina. Ser llamada mujer y no persona, ser digna de respeto, era un regalo tan grande como la comida o el techo. Ella lloró de nuevo,
Pero esta vez fue un grito de emoción pura y abrumadora. Por primera vez en meses, tal vez años, Marina sintió que la esperanza florecía en su pecho. Ya no era una esperanza frágil y desesperada, sino algo sólido, real, plantado por las acciones y las palabras de aquel hombre. Finalmente creyó que su vida y la vida de su hijo podían ser diferentes. Y Alessandro, mientras decía esas palabras en voz alta, sintió que se aplicaban también a él. Él no era solo un millonario, un hombre de negocios. Se estaba convirtiendo en algo más, algo mejor. Se estaba convirtiendo en alguien que marcaría la diferencia. Llegaron a un barrio exclusivo, Morumbi, con sus calles arboladas y sus puertas imponentes. El coche se deslizó hacia un garaje subterráneo y se detuvo. Cuando se encendieron las luces, revelando una colección de otros coches de lujo, Marina se quedó sin aliento. Pero el mayor shock llegó cuando subieron en un ascensor privado y entraron al ático. La casa, o mejor dicho, la mansión, era más grande que cualquier lugar que hubiera imaginado. El techo era muy alto, las paredes estaban adornadas con pinturas que parecían de un museo y una escalera de mármol blanco subía en espiral hasta el piso superior. «Dios mío», susurró, su voz perdida en la inmensidad de la sala de estar. Dio unos pasos hacia el interior, mirando a su alrededor con la boca entreabierta y con la chaqueta de Alessandro todavía sobre los hombros. Su mente no podía procesar la escala del lugar. Era un palacio, y la pregunta que se formó en su mente fue la más lógica y humana posible. ¿Cómo puede alguien vivir en un lugar tan grande, solo? Ella no estaba juzgando. Estaba genuinamente perpleja por la soledad que todo ese lujo representaba. Su pregunta golpeó a Alessandro con la fuerza de una revelación. Miró su casa, pero la vio por primera vez a través de los ojos de Marina. Y lo que él vio fue lo que ella vio. Un espacio vasto, impersonal y terriblemente vacío. Cuadros caros, muebles de diseño, mármol importado. Nada de eso tenía calidez, nada de eso tenía vida. Había acumulado tanto éxito, tanto dinero, pero no tenía con quién compartirlo. Tenía una casa enorme, pero no tenía hogar. En ese instante, la verdad quedó clarísima en su mente. Se volvió hacia Marina, que seguía observándolo todo asombrada e intimidada. Una pequeña sonrisa, melancólica y sincera, tocó sus labios. Finalmente entendió quién estaba salvando a quién. Su presencia, con su humanidad cruda, su vientre lleno de vida y sus ojos que veían la verdad de las cosas, ya había comenzado a llenar el vacío en aquella casa y en su corazón. El propósito que buscaba no era cerrar otro trato, sino abrirle la puerta de su casa y de su vida. «Marina», dijo, y su voz era suave, casi una confesión. «Creo que quien se salvará aquí, de hecho, soy yo». Ella lo miró, sin comprender del todo el significado de esas palabras, pero sintiendo la profundidad de la emoción detrás de ellas. No necesitaba explicaciones. Hubo un entendimiento mutuo que trascendió las palabras. Una conexión forjada en la vulnerabilidad y la compasión compartida en esa noche única y transformadora. La guió por la casa, mostrándole los aspectos básicos con una sencillez que la hizo sentir cómoda. «Puedes usar cualquiera de las habitaciones de invitados de arriba. Elige la que más te guste», dijo, como si le ofreciera un vaso de agua. «La nevera está llena. Puedes comer lo que quieras, cuando quieras. Y por favor, date una ducha larga y caliente. Hay toallas y albornoces limpios en el armario del baño». Eran instrucciones sencillas, pero a Marina le parecieron la poesía más bella. Ella no sabía cómo agradecerle. Las palabras parecían pequeñas e inadecuadas para la magnitud de lo que estaba recibiendo. «El bebé no ha parado de moverse desde que comí», dijo, tocándose la barriga con una sonrisa genuina, la primera que había visto en su rostro. «Creo que él también está feliz». Ver esa sonrisa, provocada por un plato de comida y la promesa de seguridad, hizo que Alessandro le devolviera la sonrisa, una sonrisa amplia y ligera que iluminó su rostro y disipó las sombras que lo habitaban. La dejó en la puerta de una de las habitaciones de invitados, una lujosa habitación que era más grande que toda la casa donde ella creció. «Descansa, Marina. Mañana hablaremos con calma. Vamos al médico para una revisión prenatal completa
y para comprar ropa nueva para ti y el bebé. Ella empezó a protestar, diciendo que sería demasiado caro, pero él la interrumpió suavemente. Déjenme cuidar de ustedes dos, por favor. Es un placer. Él vio la aceptación en sus ojos. Marina entró en la habitación y cerró la puerta. El primer sonido que escuchó fueron sus propios sollozos de gratitud. Ella caminó hasta el baño adjunto y abrió la ducha. El agua tibia que corría por su cuerpo cansado y frío era como un bautismo que lavaba no solo la suciedad de las calles, sino también el peso de la desesperación y la soledad. Cada gota parecía susurrar que su vida, de hecho, estaba cambiando, que la prueba había llegado a su fin. Mientras tanto, abajo, Alessandro se sirvió un trago de whisky, pero no para ahogar sus penas, sino para celebrar. Miró a su alrededor su enorme casa y, por primera vez, no la vio como un cascarón, vacío. La imaginó con el llanto de un bebé, con el olor de la comida real preparándose en la cocina, con la presencia de Marina. La soledad todavía estaba allí, pero ahora había una promesa de que no duraría para siempre. Siempre creyó que la felicidad era algo que se podía comprar, un lujo para quienes podían permitírselo. Esa noche descubrió que estaba equivocado. La felicidad no estaba en las cosas que poseía, sino en lo que podía ofrecer. Surgió de acercarme a otro ser humano, de compartir su carga, de conectarme a un nivel que el dinero nunca podría alcanzar. Ayudar a Marina no fue un sacrificio, fue la inversión más grande y valiosa que jamás había hecho. Esa noche, dos almas solitarias, una ahogándose en la riqueza y la otra en la miseria, encontraron un refugio seguro inesperado en el otro. Marina, acostada en la cama más suave de su vida, sintió paz por primera vez en años y le prometió a su hijo que todo estaría bien. Alessandro, al quedarse dormido en su cama, sintió que finalmente estaba en el camino correcto, guiado no por la ambición sino por un sentimiento nuevo y poderoso, la esperanza. La pregunta que lo inició todo, ¿queda algo?, había sido respondida. Sí, sobró bastante. Había compasión en un corazón que se creía endurecido. Había fuerza en una mujer que se encontraba tocando fondo. Y sobre todo, había esperanza para dos desconocidos que, en una noche lluviosa e improbable, descubrieron que juntos podían finalmente empezar a construir un verdadero hogar, llenando el vacío del otro. Y así, el viaje que comenzó con la petición de sobras terminó con la construcción de una familia basada en el amor, el perdón y las segundas oportunidades. La historia de Alessandro y Marina nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿Crees que el amor verdadero es capaz de perdonar cualquier mentira? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Realmente, queremos saber lo que piensas. Si a ti también te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartir este video con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu interacción nos ayuda a continuar.